Gracias por esa bonita y calurosa presentación. Como ya te comentaron, me llamo Leo. Quiero que esto sea más un diálogo que una conferencia. Quiero que si tienes alguna duda me la digas en el momento, porque a veces se nos van las cosas. Entonces, yo te voy a venir a platicar un poquito de lo que es el ahorro en la vida universitaria. ¿Por qué? Porque yo tengo un poquito ya de experiencia en esto. Tengo 2 años dando conferencias. El año pasado estuve con Banco de México y hoy estoy con la Bolsa Institucional de Valores, o BIVA. ¿Vale? La siguiente, por favor. Pero, pues para continuar con esto, y como soy representante de una bolsa institucional de valores, y sobre todo en esta plática te voy a dar algunos instrumentos, te tengo que dar un aviso. A partir de este momento, todo lo que yo te diga es a título personal. No es una recomendación de inversión. No quiere decir que todo lo que te diga sea 100% verdad. Quiero que empieces a dudar también de lo que te empiecen a decir acá. Y, pues no refleja ni la opinión de la institución que represento, BIVA, ni la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. ¿Vale? Ya después de ese anuncio parroquial, ahora sí vamos a comenzar un poquito. ¿Cuántos de aquí tienen un ahorro en este momento? Levante la mano. ¿Ok? ¿Puedes más o menos decirme cuánto es tu ahorro? Pues, exacto. Un aprox, ahí, más o menos. Más de 5. ¿Más de 5? Ok. Aquí, por ejemplo. ¿Arriba de 10? Ok. ¿Y cuánto tiempo llevan más o menos empezando a ahorrar ustedes? Como 2 años. ¿2 años? Ok. Bueno, pues a mí me alegra mucho saber que aquí sí tenemos ahorradores. Desafortunadamente en el país, de acuerdo a la ENIF, que es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que da el INEGI, en 2024 el 45% de la población mexicana tenía el hábito de ahorrar. Y puede que tú en este momento empieces a decir, oye, la situación no da para que tú empieces a ahorrar. ¿No? Hay personas, millones de personas que viven abajo del salario mínimo y a veces son las que más ahorran y tienen más el hábito. De ese 45%, el 36%, que es lo más alarmante, lo hace de manera informal. Es guardarlo debajo del colchón, hacerlo en una tanda. ¿Qué digo? Está muy bien, tampoco es que esté mal, pero ¿qué tal si el de la tanda se va? ¿Qué tal si ese dinero que tenías debajo del colchón le llega a la inflación? Entonces la inflación te empieza a quitar poder adquisitivo a esos 5,000 o a esos 10,000 pesos que tienes ahorrado. ¿Y qué es la inflación? Que el dinero pierde el valor, ¿no? Y a lo mejor tú en este mes estás diciendo, pues la inflación está en 3.74%. Pues está súper baja. Pero ya si la ves en unos 50 años, te estás dando cuenta que la inflación tuvo un 50% de aumento. Entonces, lo que antes te valía 10 pesos, hoy te vale 15 pesos. Y es más costoso cada día acercarte a esas metas. Y pues nada más el 8% de los entrevistados tienen el ahorro en alguna cuenta o en un instrumento formal. Pero pues con eso, quiero que a partir del día de hoy, tú empieces a entender el ahorro de una manera diferente. Cuando hablamos del ahorro, hay muchos youtubers, muchos influencers, incluso en cursos que te hablan de la famosa regla 50, 30, 20. ¿La han escuchado? ¿Sí? ¿Cuántos la han escuchado? ¿Pueden levantar la mano? Ok, va. La regla del 50, 30, 20 en sí te indica que la mitad de todos tus ingresos se tiene que ir a necesidades. ¿Qué es una necesidad? Y ¿qué es un lujo? ¿Qué es una necesidad? ¿Qué es un capricho? ¿Qué es una necesidad? Y que es el yo me lo merezco porque yo lo valgo y porque sé que, no sé, en el futuro lo voy a pagar, quién sabe cómo, ¿no? Está bien que tengas esas ideas, tampoco es que las limites al 100%, pero empieza a entender las necesidades básicas que tienes para hacer tu actividad cotidiana. Comer, el transporte o la gasolina, la ropa, esas sí son necesidades básicas. Y en conjunto deben de tener el 50% según, ¿no? El 30% se destina al ahorro. Y el 20% es para esos lujitos que te quieres dar. O la deuda que tienes. Sin embargo, yo en mi caso la adapté. Porque vi que tengo más necesidades que ahorro, por ejemplo. Entonces yo la adapté para que sea 60, 20, 20. Y eso es lo que quiero que hagas con esta regla. No que la sigas al pie de la letra. Porque si no te empiezas a estresar. Y si te estresas ya no le ves sentido a hacer las cosas de esta manera.
analiza un poquito cuánto estás gastando. ¿Cuánto te llega más o menos al mes? ¿Te has puesto a pensar eso en algún punto? Antes de dar el tarjetazo, ¿estás pensando un poquito cuánto realmente puede ser tu capacidad de pago? Y muchos te van a decir, bueno, en las tarjetas de crédito no debes superar el 35% de tus ingresos. Ese 35% ya de por sí es muy peligroso. Yo por eso lo pongo en 20%. Entre menos tentación tengas y te pongas más candados, es mejor para ti. Porque a lo mejor tú dices, ay, ahorita yo puedo porque soy joven y porque me lo merezco y lo valgo. Bueno, pero ya en el futuro, estamos hablando que nosotros ya no tenemos un derecho a jubilación como lo tenían tus papás o tus abuelos. Lo que tú estés ahorrando a partir de ahora va a impactar de manera positiva o negativa a tu yo del futuro. Entonces, lo más importante no es que lo hagas un mes. Trata de darle un seguimiento, que sea algo constante, que se te forme una... Al inicio es bien complejo, es muy complicado porque dices, qué aburrido, qué tedioso, pero con esto tú te empiezas a poner límites. Somos la generación que tiene el placer instantáneo, que ya ni siquiera estás pensando realmente a tu futuro. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, han pensado seriamente en comprar una casa o un departamento? Ok, bien. ¿Cuántos un coche? O sea, ya tienes un coche, pues uno mejor. Ok, bien. Y de aquí a que acabe el año, ¿tienes una meta definida? No sé, irte de viaje con tu familia, regalo para la Navidad. Si ya eres papá, pues regalo para los hijos, ¿no? No sé. Todo ese tipo de cosas, quiero que empieces a vislumbrarlo. Quiero que te empieces a fijar metas. Y metas sí puede ser muy bien la casa, el depa, que aquí en Ciudad de México pues ya empieza a ser más complejo, o el coche. Pero para llegar a esa meta, empieza a ponerte metas chiquitas. Porque es bien interesante saber cómo si tú te estás poniendo metas pequeñas, empiezas a tener satisfacción y empiezas a decir, yo lo hice por mí. Entonces esas metas chiquitas, poco a poco te van a ir acercando realmente a ese coche. Por ejemplo, en mi caso, yo sí estoy pensando seriamente en un coche. Pero pues ya me di cuenta que no está tan barato como yo pensaba. Está arriba de los 200. Y pues yo ya voy en 10, ¿no? Entonces me queda menos tiempo. Y pues la beca que tú digas así que es lo magnífico, pues no, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, tú me estás diciendo que es bien bonito el ahorro, que es bien sencillo, pero realmente ¿cómo lo puedo hacer? El primero es que anotes cuánto estás ganando y de dónde vienen esos ingresos. Si es de tus papás, si es de tu trabajo, si es la beca, no sé, lo que sea, la donación de tu abuelito, tu abuelita, no sé, ¿no? Lo que sea. Y después, enlista los gastos que empiezas a tener. Hazlo a lo mejor al final del día, en lo que estás en el baño, en vez de meterte a Insta, pues métete al blog de notas y pon cuánto gastaste en el día. Y hasta ahí, 5 minutos, ni 5 minutos te lleva. Y a lo mejor el domingo, pues te haces un tiempo, un canchito, y empiezas a ver en qué gastaste en toda la semana. Porque mucho lo que no hacemos, desafortunadamente, es que no le damos un seguimiento a nuestro dinero. Y ya llegas a mitad de quincena o llegas a final de quincena y dices, ¿en dónde se me fue? Pues no sé. Así como llegó, así se fue, ¿no? Y también, la parte importante, empieza a revisar tus gastos. Te vas a dar una de sorpresas con esos gastos que estás haciendo y que tú dices, son muy inofensivos. Hay un chicle, un café. Ok, pues el café de 100 pesos, va. Toda la semana, un café de 100 pesos. Hazle cuentas, al mes son 2,000 pesos en puro café. Y puede que tú me digas, 2,000 pesos no es nada. O sea, hay gente que a veces llega rozando a la quincena con 2,000 pesos. Y es muy decepcionante porque eso te empieza a generar una mentalidad que, no puedo decir la palabra, pero una mentalidad que no te deja avanzar. Y que también a ti mismo te empieza a disminuir y dices, es que no puedo, no se vale, no sé qué, ¿no? Y le echas la culpa a todo el mundo, cuando en realidad el que no le da el seguimiento eres tú. Justo la semana pasada tuvimos el Ring the Bell for Financial Literacy en las bolsas de valores, que es como toca la campana por la educación financiera. Y esto fue más de carácter simbólico por el aspecto que tiene la educación financiera.
Por ejemplo, BBVA me di cuenta que ya te da como ciertos tips de educación financiera. Ahí es donde te das cuenta que también las grandes instituciones le están apostando a la educación financiera. Y por qué esta semana en específico para ti es esencial. La siguiente semana es la Semana Nacional de Educación Financiera. Y la UAM le está dando todo lo que se puede desde el año pasado a este tipo de educación financiera. Y justo en ese Ring the Bell, el presidente de la Conducef, el licenciado Oscar, dijo una frase que puede ser muy sencilla. Aprender a gastar es aprender a vivir. O aprender a vivir es aprender a gastar. Si tú quieres tener estabilidad financiera, tienes que empezar a aprender a gastar. No digo que gastar esté mal, pero a veces gastamos de manera inconsciente, ya ni lo pensamos. Y esta mentalidad del placer instantáneo te llega. Salir de antro todos los fines de semana de un mes. Es placer instantáneo. Realmente no te está dejando nada productivo para tu yo del futuro. Y aparte de que te estás haciendo daño. Pero eso, pues, cada quien se hace daño como quiere, ¿no? Yo no te digo que te dejes de limitar de esas cosas, no. A lo mejor sí una vez sí, o si te pichan todo, pues está fantástico, ¿no? Porque tú no te preocupas por eso. Pero si tú eres el que paga la cuenta, pues ve haciendo cuentas de cuánto estás perdiendo ahí. Ahora, algunos tips que yo te puedo dar, y si no tienes una meta en este momento, es que mínimo tu fondo de emergencia es el primer paso que tienes que hacer. ¿Y ese fondo cómo se hace? De ese 50% que tú dijiste, que más o menos le estás calculando que gastas en necesidades, debes de tenerlo 3 meses. Si tienes 5,000 pesos al mes en puro gasto, entonces tu fondo quiere decir que son 15,000 pesos. Y ahí es donde le empiezas a decir, ay, pues ¿de dónde saco 15,000 pesos? ¿No? Pues ahí es donde también la parte del mercado financiero empieza a tener más atractivo. Y ahorita vamos a pasar eso. Una regla que incluso ayer en la conferencia que di es págate primero a ti. Y esto yo lo aprendí, por ejemplo, con varias personas en un tianguis. Porque así como me ves dándote una conferencia, he dado conferencias con niños, he dado conferencias en universidades privadas, pero también me fui al tianguis y empecé a platicar con esos señores. Que dices, oye, pues yo licenciado, apenas llego a la quincena y el de las carnitas, don Pepe, tiene la troca del año. Pues ¿cómo le hace? Y ahí es donde, platicando un poco, uno me dijo, yo me pago primero a mí. Porque creemos que todo lo que nos llega a nosotros es de nosotros. Y no es así. Ese dinero ya lo tienes comprometido para ciertas cosas. Pero en esa ilusión de que dices, es mi esfuerzo, es mi trabajo, yo lo gasto como quiera. Sí, pero págate primero a ti. Después, el microahorro. ¿Por qué le puse así? 20 pesos al día, en un mes son 600 pesos. Pues no suena tan convincente. En 3 meses son 1,800. En 6 meses son 3,600. En 12 meses, pues ¿cuánto es? Estamos hablando más de 7,000 pesos ahí, ¿no? Solo 20 pesos al día. Así de fácil. Y por eso también las aplicaciones bancarias ya te empiezan a decir, ay, oye, si quieres ahorrar, aquí tengo un apartado. Y si te das cuenta, ese apartado está medio escondido. Para que no lo veas, para que no te dé la tentación. Porque somos tan visuales que dices, ahí está, entonces es para mí. Y pues sí es para ti, pero es para tu yo del futuro, no para tu yo de ahorita. Y la otra, empieza a etiquetar a tus metas, ponle un porqué. Porque si tú ahorras sin sentido, pues así como ahorras, así se te va a ir. Si tú no tienes una meta, te digo, la inicial es tu fondo de emergencia. Para que no pases el tarjetazo, para que no pidas prestado. O a lo mejor vas a pedir prestado, pero puedes pedir prestado un poco menos. Y yo sé que suena muy complejo, que suena muy difícil, pero cuando le das seguimiento a tus gastos, te empiezas a dar cuenta que parte de esos gastos los puedes empezar a meter al ahorro. Y ahora, el ahorro no se deja al final. Es lo primero que tienes que hacer cuando te llegue el dinero. Así sean 200 pesos. Ponte una meta que sea creíble para ti. 50 pesos, va, pues 50 pesos. Pero así como te llegue tu quincena, apártale aunque sea un poco de dinero. Y que sea lo primero que hagas, no al final. Porque por eso el ahorro no tiene sentido para ti.
Por eso no ves al ahorro con incentivos, porque el ahorro es la parte previa para que tú empieces a invertir. Y ahí es donde aquí te empiezo a enseñar, porque el tiempo es lo que menos tenemos y es lo que el mercado de valores premia más. El interés simple, pues pon tú que empiezas a ahorrar 500 pesos al mes. Va. Si los dejas en tu alcancía, pues vale menos. Pero si lo metes, por ejemplo, a una cuenta de ahorro, te da una tasa muy bajita. Pero pues al menos ya estás invirtiendo un poquito. 550 te llega al año. Y esos 50 pesos los quitas. Y vuelves a invertir los 500. Eso es el interés simple. El interés compuesto, ¿cuántos aquí tienen tarjeta de crédito? Ok, bien. Pues saben que si pagan el mínimo, el interés se te sube. Ese es el interés compuesto. Y ahí donde el que sale ganón es el banco. Pues empieza que el que sea el ganón o la ganona seas tú. Ahí está la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto, que es interés sobre interés. Así de sencillo. En vez de quitarle los 50 pesos, deja los 550. Y a lo mejor le juntas y ya tienes 600, ¿no? Y en 2 años se te hace muy poquito. Pero ya cuando haces la proyección, ahí es donde se pone interesante. ¿Has pensado con cuánto te vas a retirar? ¿Cuánto quieres llegar a ganar cuando tengas 65 años? ¿Cada mes? No te pones a pensar esas cosas porque lo ves muy lejano. Porque dices, pues, yo me espero a la beca del gobierno y ya. Pues la beca del gobierno te llega a 2 meses, cada 2 meses, y te llega abajo del salario mínimo. Con eso no puedes vivir. O a lo mejor sí puedes vivir, pero es muy complejo. Bueno, ni vivir más bien. Puedes sobrevivir. Si te quieres retirar antes, pues más le tienes que empezar a abonar. Y este interés compuesto se da mucho en los planes personales para el retiro o plan personal del ahorro, ¿no? Ahí tú dejas tu dinero y un especialista empieza a hacer que el interés compuesto trabaje por ti. Y con esto no quiero decirte que el día de mañana vas a ser el siguiente Elon Musk, vas a ser el siguiente Jeff Bezos o Warren Buffett. No, es paciencia. Las mejores cuentas que tienen, los rendimientos más altos, son de personas que se olvidaron que habían invertido ahí. Iba a ponerte una gráfica que estaba muy interesante, pero ya no me dio tiempo. En un día el mercado de valores se ve así, se ve con muchas turbulencias, picos y bajas. En un mes se empieza a ver como una tendencia hacia arriba, pero ya en un año y en décadas se ve exponencial casi. Ahí está la diferencia. Tú déjalo y si ves que cae, es cuando tienes que comprar. Y ahí ya te estoy diciendo todo el secreto del mercado. Cuando cae no vendas, porque de una u otra forma va a subir. Siempre y cuando también inviertas en cosas que pues sí están subiendo, ¿no? Si tú inviertes en una moneda, en un Bitcoin, que no está respaldado por nadie y es pura especulación, pues ahí sí corres más el riesgo. Pero pues tu rendimiento es mayor. Sí, sí, sí. No lo que me quedes ayer. Claro. Los 3 meses que dices del ahorro. Sí. Es de lo básico, ¿no? O sea, es el 50% de la regla después. Sí. Sí, 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 es correcto. Mínimo ese debe ser tu fondo de emergencia. Sí. Ahora, suena muy tentador la inversión. Ah, pues ya mañana le voy a invertir. Bueno, ¿qué tienes que tener antes? Primero, tus finanzas tienen que estar sanas. Todos estamos en el buró. Ese mito de que, ay, te vas a ir a buró de crédito. No, todos estamos. Desde que sacas una tarjeta de crédito estás en el buró. Lo que es diferente es la calificación, porque todo el tiempo nos están calificando. Si tienes taches, pues obvio, ¿tú le prestarías a alguien que sabes que le debe a alguien que no le ha pagado? No. Y llegamos a los 30 y queremos ir con el banco y, oye, préstame 2 millones para mi casa. Pues no te conozco, ¿cómo te voy a prestar 2 millones, no? O te los presto y te doy una tasa muy alta. Ahí es donde las finanzas saludables entran en juego. Sé totalero con los pagos de tu tarjeta de crédito. Conoce cuál es tu fecha de corte y cuál es la fecha de pago. ¿Qué es la fecha de corte? Imagina, hoy es 14. De aquí al 14 de noviembre es mi fecha de corte. Todo lo que gaste en ese tiempo es lo que yo le voy a pagar al banco.
La tarjeta de crédito no es una extensión de tu dinero, no es dinero adicional. Es dinero que tú le vas a pagar al banco. El 14 de noviembre es mi fecha de corte. Ok, lo que gasté antes es lo que voy a pagar. ¿Y hasta cuándo tienes para pagar? Lo dice tu fecha de pago. En BBVA, por ejemplo, son 20 días hábiles, creo. Entonces, el 4 de diciembre es el límite que yo tengo para pagarle al banco lo que gasté de octubre a noviembre. Así de fácil. Esa cantidad que tú tengas ahí, págala al 100%. Si no puedes pagarla, trata de pagar lo que más puedas. Si tienes 2 tarjetas de crédito o si tienes 3, ten más cuidado. Porque piensas que todo ese dinero lo vas a tener tú. Y a lo mejor sí, o a lo mejor no. ¿No? Y también, trata de pagar una semana antes de tu fecha de pago. Porque así tu calificación va subiendo. Y entonces, cuando tú vayas a otro banco y le digas, oye, ¿me prestas tanto? Pues te van a decir, ok, va. Y te van a dar una tasa más baja. O te van a prestar más. La siguiente es el presupuesto. ¿Cuánto estás destinado a apostarle a la inversión? Porque no tiene que desestabilizar todas tus necesidades. No te tienes que limitar tanto. 200 pesos al mes, va a la inversión y sobre todo empieza a tener cultura financiera. A nosotros ya nos está tocando el boom de la inteligencia artificial. No le entiendes lo que es el interés, no entiendes lo que es el CAT, no entiendes siquiera cómo leer un presupuesto, no sabes leer un contrato. Hay ya mucho material allá afuera. Conducef cada 6 meses lanza un diplomado que está buenísimo, porque te abarca desde lo más sencillo hasta lo más complejo y tiene valor curricular. Entonces, apuéstale tantito, es muy sencillo, es muy digerible, la verdad. La siguiente. Y ahora sí, ¿para qué vas a invertir? ¿Quieres esa casa? ¿Quieres ese coche? Ahí está tu objetivo ya. ¿Cuánto dinero le vas a invertir? Contéstate nada más esas preguntas. ¿Cuánto estás dispuesto a invertirle? ¿Y qué porcentaje quieres que te dé? Entre mayor sea el porcentaje de tu rendimiento, mayor es el riesgo. Aquel que te diga, esta inversión es 100% segura, te está mintiendo y nada más quiere tu dinero. Desconfía. ¿Qué pasa si no estoy pagando a tiempo? ¿Qué pasa si un mes no le entro tanto a la inversión? Pues obvio, tu meta va a tardar más tiempo. Y tiempo es lo que no tenemos. ¿Qué tan tolerante eres al riesgo? ¿Alguien sabe el perfil de inversor que tiene? ¿Más o menos? ¿No? ¿Nadie? ¿No se dan una idea? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Mixto? Tengo unas cosas en acciones y otras cosas sí, o más seguras. Ok, entonces eres como moderado, ¿no? Ok, ¿a cuántos les gusta el riesgo? Que dice, yo tengo 500 y quiero 5,000 pesos mañana. Se vale decirlo, porque así de arriesgado eres, va, de just do it, ¿no? ¿Cuántos de aquí son así? ¿No? Arriesgado, ok. ¿Cuántos de ustedes dicen, no, mejor me voy a la segura? No me voy a aventar al examen con la bendición del Señor, voy a estudiarle un poquito antes, ¿no? ¿Cuántos son así? Ok, su perfil es un inversionista seguro. No les busca tanto el porcentaje, solo quieren que al menos su dinero le gane a la inflación. Y hay una combinación de los dos, que dices, bueno, pues yo estudio 2 horas antes del examen y ya con lo que tú quieras, pues ya, le das la bendición y vámonos, ¿no? Más o menos, esos que les gusta el riesgo, pero que también quieren conservar su patrimonio, se consideran inversores modestos o moderados. Y sobre todo, ten el horizonte de tiempo en cuenta. Tú déjalo ahí, deja que haga su magia. Porque si tú estás todo el tiempo viendo que el mercado está bajando, que está bajando, que está bajando, que está bajando, pues es cuando dices, no, lo tengo que sacar. Y al siguiente día, pues ya subió. Ya es ahí donde tú pierdes el interés absoluto por el mercado y dices, esto no es para mí. De plano, yo no hago nada, mejor me pongo a vender más, me pongo a chambear más, no sé, pues también se vale. El mercado financiero no es para todos, incluso está mal dicho, pero el mercado financiero está diseñado para quitarle el dinero a los que no saben. Y pues yo me lo quedo. Y yo feliz de que entres tú al mercado todos los días
Porque a mí me vas a estar haciendo más rico. Y pues tú vas a perder, ¿no? Ahí está lo que te decía del perfil de inversor. Si buscas mayores ganancias, tienes al Bitcoin. Pero el Bitcoin no está regulado por nadie. El Bitcoin, así como sube, de una baja. El moderado son los que sí le entran un poquito y tienes una diversificación en Bitcoin, chiquito. Pero te vas más a las acciones. Te vas más a CETES, que es el conservador. CETES es el instrumento por excelencia cuando empieces a la inversión. Son los certificados de tesorería y están avalados por el gobierno de México. Entonces, a menos que el gobierno quiebre, que no vamos a entrar en ese debate aquí, pues no te pagan, ¿no? Pero también la tasa que te dan es muy bajita, ¿vale? Ay, no, la de arriba. Ahí está, ok. Bueno, ¿hasta aquí tienes alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, bueno, pues vamos a empezar a hacer una actividad entre todos, que es más o menos así. Apenas llevamos 2 días de esta semana, o si tú la tomas desde el domingo, pues está súper bien. Pon el día, pon en qué has gastado, bueno, es la categoría, la descripción y cuánto te has gastado. Y aquí arribita pon más o menos cuánto te llega al mes. Quiero que tú solito te empieces a dar cuenta de en qué cosas estás gastando y si realmente valen la pena, ¿vale? Roberto, si quieres, dame unas. Sí. ¿Tienen pluma? Sí. Sí. Gracias. Sí. Si quieres, pásamelas. Va. Vamos a tener, ¿te parece que sean unos 7 minutos? Más o menos. Uy, me faltó una. ¿Tienes más? ¿Sí? ¿Alguien falta de hoja? Sí, sí, sí. Sí, a usted. ¿Cómo vamos? ¿Sí? De tiempos, pues lo que tú quieras, ¿sabes? Ah, bueno, ok. Vale. Una pluma, una pluma, una pluma. ¿Me pasas una pluma? Gracias, ¿cómo va? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues si tú te acuerdas desde hace un mes de lo que estás gastando, está súper bien. Yo lo pongo, por ejemplo, en perspectiva pues, desde el domingo o desde ayer incluso, para que te veas y tu mente está más fresca, ¿no? De ayer. ¿En qué gastaste y cuánto gastaste? Donde dice categoría, ahí queda. Categoría. Si es una necesidad, si es para el ahorro o si es ocio o deuda. Ese se me fue. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos? ¿La gasolina qué? Pues es una necesidad. ¿Necesidad? Sí, claro. Sí, 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 porque sin gasolina, pues no mueve el coche. Si no llegas a la uni o al trabajo, no sé, también. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Si vas a invertir como en un negocio es necesidad, es
Pues puede ser una combinación de ahorro. Sí, sí, porque vas a poner de por medio tu ahorro. A lo que vas a destinarle al ahorro, a lo mejor lo vas a destinar ya a la inversión del negocio. Sí, sí, sí. Eres la primera que me dice algo así. Dime, dime. Es que este domingo saqué un celular a pagos Sí. y pues así cada domingo voy a estar pagando 1000. Entonces igual lo puedo poner que el domingo es un gasto. Sí, sí, claro, porque eso ya es incluso y pactaste, ¿no? Firmaste el contrato, sí. Sí, sí, sí. Sí, ya vi. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? Y lo que yo te recomiendo es que lo hagas lo más parecido a tu realidad. ¿Sí? Ok. Bueno, y si te das cuenta, hasta abajo hay un apartado que dice firma. Hay un apartado que dice firma. En un minuto, bueno, no, en 30 segundos. Cuando queden 30 segundos yo te voy a avisar para que firmes eso que acabas de hacer. Porque quiero que con esa firma, de manera simbólica, tú te obligues, aunque sea a completar esta hoja en esta semana. O hasta donde llegue. Dale la vuelta incluso si quieres. Quiero que empieces a adquirir ese compromiso contigo mismo. Porque aparte de que lo estás haciendo contigo, lo estás haciendo en grupo. Y todos te están viendo llenarlo. Todos están aquí con el mismo objetivo, que es llenar esa hoja. Darle seguimiento a sus gastos. Al final, fírmale. ¿Vale? Nos queda 1 minuto y 30 segundos. ¿Listo? Vamos terminando la actividad, ¿te parece? ¿Quién me quiere platicar un poquito, sin decirme las cifras exactas, qué se dieron cuenta? ¿Algún valiente o valienta? ¿No? ¿No? ¿Cómo? ¿No? Ándele. Adelante, adelante. Que con esto es muy fácil acordarse y Sí. si uno lo trae ya el registro lo puede ir haciendo diario y es muy interesante porque, por ejemplo, cuánto gasté el domingo, por ejemplo, yo ya 300 pesos para Sí. 3 personas y pues sí, pensar en que en un rato de sentada gasto 300 pesos Sí. cuando podía comer en la casa, ¿verdad? Sí. Los impuestos, pagué el agua, pagué la luz, fueron 750 pesos el lunes, y bueno, y los gastos corrientes del lunes fue la papelería, 45 pesos fotocopias, alimentos 70, transporte 30 pesos, y eso fue el lunes, y entonces esos gastos nunca... No pasan, ¿no? Por la mente de una, sí. Muy bien. Justo lo que acaba de decir de el domingo, por ejemplo, de la birria. A mí también me pasa. Que digo, pues tengo ahí un poquito, pues vámonos a comer, ¿no? Y me llega la cuenta y digo, ay, ¿para qué hablé, no? Porque ya te das cuenta y ya cuando lo pensaste, cuando estás ahí comiendo, te llega, ¿no? Y dices, ay, a lo mejor voy a ocupar la tarjeta de crédito porque no me va a alcanzar con lo que tengo ahí. Pero está muy bien que uno se empiece a dar cuenta de eso. Porque el objetivo no es que limites al 100% de sus gastos. No quiere decir que ya los domingos no salgas con tu familia. Sí salgan. Pero también empieza a ponerte límites. Y a lo mejor esos 300 pesos, pues dicen, oigan, nos toca a lo mejor a todos. O si invito yo, pues ya estás previniendo más o menos cuánto vas a gastar. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Voy a ir todos los domingos a la fila. Voy a ponerlo en alguna... Sí. O en el ocio, por ejemplo, puede ir, ¿no? Y ya, este domingo nos vamos a comer birria. Y pues ya incluso ya es un plan familiar que ya involucra más a las personas, por ejemplo. ¿Alguien más? ¿No? No sean tímidos. Gracias. Bueno, yo me di cuenta de que casi no tengo ocio. Ok. Porque he hecho muchos ahorros para mi negocio, entonces casi toda mi balanza se va entre... Ahorita ahorré que voy a gastar 3,500 para invertir
y más aparte un gasto diario como de 150 pesos que tengo para cubrir, o sea, los pagos que se necesitan. Pero creo que igual no es saludable porque pues sí casi todo se está yendo como a necesidades o ahorro y casi nada al ocio. Entonces Sí. luego también por eso creo que estoy estresada. Sí. Entonces, pues sí creo que tengo que empezar a destinar parte de ese dinero. Sí, sí. O también darte cuenta si realmente el negocio es redituable. Sí. Sí. Ya empieza a hacerle un análisis más profundo al negocio. ¿Cuánto le estás invirtiendo? ¿Cuánto estás ganando realmente? ¿Cuánto te está saliendo el producto a ti y en cuánto lo estás vendiendo? ¿No? Y a lo mejor ahí te das cuenta que pues, a lo mejor si le quito tantito y me voy al cine, pues te despejas o te vas a clases de yoga o te compras un café, no sé cómo te desestreses, pero sí, es muy bueno. Muchas gracias. Por ejemplo, ahí cuando alguien tiene un negocio, a veces no cuenta la luz, el agua, que son Sí. gastos Esenciales. que se deben para saber cuál es la ganancia, porque a Sí. lo mejor no hay ganancia. Y a lo mejor estás perdiendo tú. ¿Sí? ¿También quiere participar? No, sí, algo que a mí me pasó el día de ayer, pues Sí. tuve que desembolsar ahí casi 3,700 por la compostura de mi camioneta, los frenos Ok. y todo eso. Entonces, Sí. eso de pronto sí viene y descontrola todo. A mí me desbalancea. Y Sí. ahorita estoy viendo que del domingo al día de hoy tengo un gasto de 5,060 pesos. Y si no hacemos este ejercicio, yo No me vi. doy para enterada, ¿no? O sea, Sí. sí lo sientes ya al final cuando dices dónde está la ganancia Sí. de mi trabajo. Entonces, bueno, algo que yo recomendaría, por ejemplo, para los jóvenes es que, pues, ahorita no se vayan a hacer un carro, o sea, si está en sus planes, porque eso es un gasto. Muy fuerte. Sí. Entonces, siempre hay que estar, o te compras zapatos, o te vistes tú bien, o le compras o haces tus gastos De la camioneta o del coche. o del carro. Sí. Entonces, para ellos que están empezando, digo, es bueno ahorita que tengamos estos cursos, porque yo cuando salí de aquí, yo soy egresada de la universidad, pues no los tuvimos. Sí. Pero ahorita que veo y digo, ya me tocó traer a mi hijo, Sí. pues qué importante es. Entonces sí, los carros que acaban. También es una Sí. comodidad. Sí. Más adelante. Sí, justo. Si hubiéramos tenido ahí el fondo de emergencia de manera inconsciente, Sí. a lo mejor yo hubiera tenido para la camioneta, ¿no? Por ejemplo. Pero como el ahorro lo vemos muy lejano y es cuando me sobra, pues por eso no le ves el impacto. Y no tiene que ser cuando te sobre. Tiene que ser así como te llegue, apártale 200 pesos, 100 pesos, 50 pesos, lo que sea. El chiste es que te empieces a formar el hábito, porque no lo tenemos. Y es desafortunadamente una de las consecuencias por las que el índice de alfabetización financiera en México está por los suelos, ¿no? Allá, por ejemplo, ¿qué descubriste tú, amigo? Pues que igual esos pequeños gastos como de, no sé, la pequeña botana o Sí, un café, cosas sencillas, o la salida con los amigos, ¿no? Sí, que sí. sí te quita parte, ¿no? El antro para los jóvenes. El antro, sí, ahí. Por allá, ¿alguien nos quiere comentar que no? ¿Todo ya lo sabías perfecto? A ver, arriesgado. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno. Se vale, porque a lo mejor es tu gusto. Pero pues el ocio en vez del 20 es el 50%, yo creo que contigo, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues y las necesidades van al 20, ¿no? Y ya. Muy bien. Pues sí, se vale. La adaptó para él, ¿no? Adaptó la regla. A lo mejor no es lo ideal, pero la adaptó. Muy bien, ¿no? Bueno, pues yo sí creo que yo era consciente de los gastos, ¿no? Sí, Pero sí, o sea, mucho de mi dinero se me va, de lo que estaba tomando antes para ahorros, me está yendo más al ocio. sí, Pues sí me estaba costando como equilibrar eso de nuevo, sí, puede verse reflejada en la tarjeta. sí. Sí, y ahí es cuando empiezas a decir, ya no la voy a tocar, ¿no? Y al final dices, bueno, ya ni modo, ahí va, otra vez, ¿no?
Pero qué bueno que se están dando cuenta de la importancia del seguimiento. Y eso es lo que quiero que te lleves. Al menos de la plática del día de hoy, empieza a darle un seguimiento. Y si no estás gastando nada, pues qué afortunado. Entonces inviértele más al ahorro, ¿no? Destínale más a la inversión. Empieza con CETES. Luego empieza a buscar un poquito qué acciones te gustan. Porque no todo lo que estás en el mercado quiere decir que es para ti. Tienes necesidades específicas. Tenemos una emprendedora, tenemos una mamá, tenemos alguien que invita a la birria los domingos, ¿no? Tenemos videojuegos allá, tenemos las salidas. O sea, cada uno tiene una necesidad distinta y tenemos contextos diferentes. Y el mercado también tiene distintas soluciones para ti. Pero el chiste es que las busquemos. Y a veces pues no es tan fácil, porque empieza a haber tecnicismos, ¿no? Y esa parte es incluso que a los economistas nos llega a tocar un poquito de trabajo de entenderle, ¿no? Entonces el objetivo es que lo hagamos parejo para todos, ¿vale? Una pregunta. Sí. En este caso, ¿cuál sería la recomendación para empezar a invertir, digamos, 10,000 pesos? Ok. ¿Con qué lo seríamos? Pues la inversión depende mucho de uno mismo. ¿Qué tan tolerante es al riesgo, por ejemplo? ¿Qué tanta tentación le da que su dinero en un punto se va a ir a la baja? Y dice, lo tengo que sacar ahí. O si se espera y paulatinamente va a ir invirtiendo. También está el mercado financiero, pero también está la parte de invertirle en negocios. Está la parte de invertirle en emprendimiento. Solo que ahí es un tema completamente distinto. Y el emprendimiento te exige a ti, te demanda, porque si eres tú solo, tú lo haces de contador, tú lo haces de manager, tú lo haces de el que está a cargo de la publicación, el que está a cargo de todo eso, tú lo haces. Y a veces en ese sentido es donde dices, bueno, pues 10,000 pesos, ¿para qué me alcanza? Estoy dispuesto a sacrificarle tiempo y creer en el negocio, porque si tú empiezas a emprender, los primeros meses vas a estar en números rojos. Y después de los 3 meses es cuando más o menos empieza a dar cuenta uno si el negocio sí despega o no. Pero en esos 3 meses no debes comprometer tu estabilidad financiera. No debes de invertirle todo al negocio. Si crees en él, pues padrísimo, y a lo mejor te despegas como Tesla. Pero a veces no es tan sencillo. 10,000 pesos, por ejemplo, yo lo diversificaría. ¿Qué es diversificar también? Que el riesgo no esté solo en un activo. Trata de irte a más activos, porque lo que pierdes en uno, a lo mejor lo estás ganando con otro, y de manera equilibrada tienes tus 10,000 pesos, por ejemplo. No ganaste y no perdiste. Pues bueno, ¿no? Y lo dejamos ahí. Podría ser, yo en mi caso muy personal, 2,000 pesos a lo mejor para CETES. O en alguna de estas instrumentos como Nu, por ejemplo, que ya es banco, te da su cajita. Y cierto tiempo que lo dejas ahí te da un rendimiento adicional. Ese es como el nivel más básico. Si apenas están empezando, yo les recomiendo que se queden ahí. Porque si se avientan de lleno al mercado financiero, hay cosas que tenemos que entender antes. Porque ahí sí, aprenderle al mercado financiero es sentarte un poquito, entender cuál es el margen que está teniendo la empresa, qué proyecciones está teniendo la empresa, qué ganancia está dejando la empresa, porque de esa ganancia es donde sale para pagarle a los accionistas. Coca-Cola, por ejemplo, es buena. El S&P 500, que es el Standard & Poor's, que sigue a las 500 empresas más tecnológicas de Estados Unidos, directamente no puedes invertir en él, pero hay un fondo que está replicando exactamente el comportamiento del S&P 500. Y ese S&P 500 desde 1990 hasta la fecha ha tenido la curva que todos deseamos, que es hacia arriba. Pero ha tenido caídas muy fuertes. Por ejemplo, el viernes pasado todo el mercado se cayó. Entonces hay muchos accionistas decidieron salirse. Y ahorita pues ya volvió a subir. El oro, por ejemplo, subió muchísimo este año. En lo que va, subió el 50%. Pero así como sube, también puede bajar. Entonces, sí depende mucho de la aversión al riesgo y qué apetito tengamos con el mercado. Si apenas estamos empezando, déjelo en CETES o déjelo en Nu o en alguna de estas fintechs que le está dando una retribución del 15% más o menos. Mercado Pago creo que da 15% todavía, pero ahí también implica mucho conocer en qué empresa estamos invirtiendo, porque Mercado Pago no se enfoca directamente a la parte de inversión. Entonces, Mercado Pago es un modelo que
No puedo decir nada de decir que está bien o está mal, pero sí hay que analizarle un poco más a los números que está teniendo Mercado Pago en ese caso. ¿Sí? Espero que sí le haya respondido un poquito la en cuestión. ¿Sí? ¿Finsus lo recomendarías? ¿Cuál? Finsus. Finsus. No estoy tan empapado con Finsus, pero lo que sí he conocido, porque sí, más o menos nos dan como una explicación bastante interesante, sí es más o menos rentable. Tendré que checar yo bien los números y con gusto te podré decir si es buena opción o no. ¿Sí? ¿Alguien más? Un familiar me platica que, por ejemplo, hay varios lugares a donde, por ejemplo, mete dinero para comprar ladrillos, para que se construyan casas. Sí. Y en otros que puede estar metiendo dinero porque ese lugar presta y te regresa intereses. ¿Esos Sí. son los fintos o qué son? No, las fintechs son financieras tecnológicas. Son instituciones que tienen permiso para operar como un banco, pero no son banco. Son nada más como SOFIPOS, son sociedades financieras populares, SOFIPOS. Por ejemplo, Nu antes era una SOFIPO, pero ahora ya es un banco. Y cuando uno se convierte en banco tiene más obligaciones. Y por eso la tasa de Nu bajó, de hecho. Porque tiene que cubrir más. Porque, por ejemplo, con las SOFIPOS te aseguran por, creo que 200, 300 mil pesos por tus activos. En los bancos ya estamos hablando de millones que te pueden asegurar si el banco quiebra. Entonces, esa es una diferencia importante entre las SOFIPOS y los bancos. Los bancos incurren en más gastos. Por eso a veces sus tasas son menos atractivas. Mercado Pago, Didi, Nu, bueno, Nu ya no, Finsus, creo que es FinTech todavía. Es Sofipo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál otra? Story, creo que también. Ese tipo de instituciones son las que tú les inviertes el dinero y ellos te dan un rendimiento que está muy, muy bueno y es atractivo ahorita. Pero así como lo sube, de la noche a la mañana lo baja. Entonces, también por eso hay que tener cuidado en dónde estamos invirtiendo el dinero. Sí. ¿Alguien más? Bitcoin, por ejemplo, hay una pirámide que no la puse el día de hoy porque no era tanta inversión, pero Bitcoin es para mí el último nivel. Es cuando ya quieres diversificarle más, que pues es como un activo de riesgo. Mándeme. Exactamente. Entonces, si tu perfil es muy arriesgado, pues ojalá y te iluminen para que inviertas en buen momento. Pero así como sube, el problema con Bitcoin es que no está respaldado por alguna institución, ni los bancos centrales lo están avalando, entonces hay ese riesgo porque es meramente especulativo. Y así como sube, pues de la noche a la mañana tiene caídas que sí son importantes. Entonces, pues sí, yo le invierto, pero muy poquito, en mi caso. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues solo para recordarte que toda acción que realices el día de hoy va a tener una repercusión en tu futuro. ¿Qué esperas para comenzar a ver por ti mismo, pero sobre todo para empezar a ver por tu futuro? Mi nombre es Leonardo y para mí fue un honor el estar contigo. Te agradezco mucho tu participación.